es la larga etapa. Me avisaron que están grabando ahora. Ya. Me lo dijo con mucho entusiasmo Jitsi. Hay 3 etapas fundamentales, ¿no? La primera, por supuesto, responde a esa etapa, larga etapa de colonia, en la que Cuba fue colonia jurídica, económica y simbólica del Reino de España, ¿no? Una etapa que se extiende desde la llegada de Cristóbal Colón, prácticamente desde la llegada de Cristóbal Colón a la isla en 1492 hasta 1898. Que es a finales del siglo XIX, prácticamente hasta el siglo XX. Pudiéramos decir que el siglo XX cubano comienza en esa etapa en la que se rompe el vínculo formal con España. Esa es una primera etapa. La segunda etapa es un poco más compleja desde el punto de vista conceptual. Hay muchos historiadores que no comparten, sobre todo historiadores que no son cubanos, que no comparten esa tesis de la neocolonia, del momento en el que, desde que intervienen los estadounidenses en Cuba, que hay una intervención militar, que luego hay una segunda intervención militar, hasta el 59, Cuba tenía un estatus neocolonial, con particularidades que luego podemos discutir. Y una tercera etapa, por supuesto, que es la etapa de la revolución, ¿no? Que tiene una etapa en la que se van rompiendo de forma acelerada los vínculos formales con potencias extranjeras, pero que a la vez se desarrolla un vínculo cada vez más hondo con el campo socialista. Y por supuesto, aunque no podemos entender que la condición de Cuba fue de colonia de esa potencia socialista que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sí hay un grupo de condicionantes que propiciaban que en el imaginario popular, a nivel de sociedad e incluso en determinados estratos de la dirigencia y de algunos elementos del partido y del gobierno, sí habían posiciones de colonialidad, de las que luego iremos conversando. Pero esas básicamente son las 3 grandes etapas de la colonialidad, de la condición colonial en Cuba o de la influencia de la colonialidad en el desarrollo cubano. Por supuesto, todos estos análisis tienen que partir desde el proceso histórico, ¿no? Hay antecedentes históricos de los que hay que hablar para luego llegar hasta el presente y cómo se expresa esa colonialidad en el presente de Cuba y los retos que representa para Cuba. Y los primeros antecedentes históricos, por supuesto, se dan en esa primera etapa de la colonia. Desde un primer momento, principalmente desde el siglo XIX, finales del siglo XVIII, ya se estaban dando en la intelectualidad incipiente cubana, en la protoburguesía, si se quiere, una discusión que en un primer momento siempre se partía de intereses de tipo económico. La discusión entre las personas que eran reformistas y las personas que eran integristas era la de cuál era la mejor fórmula para que el desarrollo económico, principalmente de la nación, fuera más próspero, que es el mismo debate que se empieza a dar con el tema de la esclavitud. Los primeros debates que se dan en la isla sobre esclavitud no se basaban en la ética o en los principios del republicanismo, sino se basaban con la esclavitud lograremos tener el desarrollo que queremos o necesitamos pasar a otros modos de producción que sean más eficientes. Esa discusión, que era estrictamente económica y que no tenía necesariamente no tenía un vínculo con altos ideales éticos o con una idea de una sociedad más justa, más íntegra. Hay un caso que es fundamental en este antinomia entre anexionismo y antiimperialismo. Y es una figura que no es esencialmente antiimperialista, nunca lo fue, que es José Antonio Saco. José Antonio Saco libró una lucha a nivel intelectual, a nivel político tremendo, contra las posiciones que buscaban que Cuba se anexara a Estados Unidos. El interés de esas personas que defendían el anexionismo era el de que era un juicio que en aquella época podía ser incluso lógico,
O sea, mejor que pertenecer a España, es mejor pertenecer a Estados Unidos, porque es una nación en ascenso, es una nación que se está industrializando, es una nación de mayor prosperidad. O sea, antes de pertenecer a España, es mejor pertenecer aquí. Y la defensa de José Antonio Saco, que nunca fue un antiimperialista, que nunca fue un político radical, la defensa partía de lo cultural, de cómo si Cuba se pasaba a anexarse a Estados Unidos, esa cultura que se había desarrollado, esa cultura criolla, como se le llamaba al cubano nacido, al peninsular nacido en Cuba, o sea, porque eran españoles, pero bueno, eran nacidos en Cuba, se le empezó a conocer como criollo. Esa identidad nacional, esa identidad ya como pueblo que se iba forjando, se iba a desaparecer. Saco era partidario de una cultura, que él no lo llama así, pero una cultura blanca. O sea, él nunca fue partidario de la fusión o del ajiaco, como luego lo conocería o lo conceptualizaría Fernando Ortiz. Él defendía la idea de que Cuba debía defender esa identidad que se había formado alrededor de la élite protoburguesa cubana. Nunca era un pensamiento de identidad popular con todas las clases sociales. José Antonio Saco era otro de esos que no defendía la esclavitud, pero no desde posturas esencialmente éticas, sino que decía que esa esclavitud no era eficiente. Y bueno, fue un gran defensor de la idea de que Cuba debía permanecer, si no independiente, al menos como colonia española, ¿no? Con determinadas reformas, pero opuesto a esa anexión a Estados Unidos. Pero ese pensamiento de Saco estaba opuesto a otros que sí pensaban que la anexionismo era la mejor solución, ¿no? Narciso López, que es el de los primeros que viene a Cuba en una expedición armada, que la primera vez que se enarbola en Cuba la enseña nacional, la bandera, lo hace un Narciso López, que era partidario de la anexión de Cuba a Estados Unidos. O sea, desde ese entonces, la idea del anexionismo forma parte indisoluble de la identidad nacional. La bandera nuestra bandera, que hoy representa la soberanía, la independencia, las luchas del pueblo, en ese primer momento respondía a un ideal anexionista. Porque Narciso López entendía que con Estados Unidos, que aún era un ideal de esa república más justa, más próspera, del el ideal casi que jacobino contra el imperio, contra los reyes, Narciso López creía que esa era la mejor opción. Hay otra figura fundamental de esta etapa que es Félix Varela. Félix Varela en un principio partía de posturas reformistas. Incluso fue a las Cortes españolas a representar a Cuba, a tratar de llevar proyectos constitucionales. El proyecto constitucional de Félix Varela es un proyecto reformista, nunca se planteó la independencia de Cuba. Y él creía que con determinadas reformas, con determinados cambios, el país podía prosperar sin romper con ese vínculo colonial. Pero la misma dinámica en la que las cortes no respondían a esos reclamos, en la que la metrópoli ni siquiera daba esas pequeñas concesiones, lo llevó a radicalizarse, lo llevó a entender que la respuesta entonces era la independencia, no el anexionismo ya, sino la independencia. Félix Varela tampoco podemos decir que sea una figura del antiimperialismo, pero sí entendía que la suerte de Cuba no podía estar atada a una potencia foránea, que tenía que ser un país por y para los cubanos. Y luego, por supuesto, se da ese gran quiebre en la historia de Cuba, ese gran punto de giro, que fue el grito de Yara, ¿no? El grito de la de Majagua, el alzamiento de la de Majagua con Carlos Manuel de Céspedes, y el inicio de las luchas independentistas. Ya en esas luchas independentistas se empieza a ver la forja de un pensamiento que no solo era contra el anexionismo, sino que se empezaba a perfilar contra el imperialismo, o sea, un pensamiento antiimperialista. En los dos primeros grandes líderes de la guerra, que eran Céspedes y Agramonte, no se puede vislumbrar de manera nítida eso. Por ejemplo, tanto en Céspedes como en Agramonte habían ideales republicanos, liberales, de avance en la época de tratar de, bueno, es Céspedes el que llama a sus esclavos ciudadanos,
un acto muy radical. Agramonte fue de los que más defendió que la revolución como hecho social, político y cultural no podía limitarse al hecho de romper con España, sino que tenía que ser un paso de avance desde el punto de vista social y que tenía que alcanzarse más altos ideales desde el punto de vista político y con ese ideal republicano, liberal que defendía en ese entonces. Pero sin duda cuna de esa primera jornada de héroes y de próceres de esas guerras independentistas, la figura fundamental y en la que más se vislumbra el pensamiento antiimperialista ya opuesto al anexionismo es en Antonio Maceo. Antonio Maceo, que es un líder que es material de leyenda, que es una persona muy conocida en Cuba, incluso fuera de Cuba, por sus proezas militares, por sus hazañas en la guerra, por su tremendo arrojo, por su tremendo valor, era también un intelectual de peso. Ya hay documentos en los que él, también por su experiencia que tuvo fuera de Cuba, cuando salió al exilio después del Pacto del Sanjón, que terminó con la Guerra de Independencia del 68, Antonio Maceo estuvo en contacto con muchos emigrantes, con muchas personas de distintas partes del mundo, y se fue configurando él la idea de que cuando único él iba a pelear al lado de los españoles era si los Estados Unidos intervenían en Cuba. Esa idea de que Estados Unidos era el peor destino posible para Cuba, porque Estados Unidos era una nación en expansión imperial, ya había roto por completo con su imagen de una república más justa, sino que ya se había abocado. A lo interno de Estados Unidos se da esta batalla entre la república y el imperio, como se dio en la Roma antes de Cristo, y ganó el imperio en Estados Unidos como ganó en Roma. Y esa condición histórica llevó a Maceo a decir eso, ¿no? Que la única manera en la que él iba a combatir del lado de los españoles era si Estados Unidos intervenía en Cuba. Y está eso en documentación, está eso en archivo y da una idea de que Maceo no solo era ese combatiente por excelencia, sino también era un intelectual que se puso no solo a la altura de su tiempo, sino sobre él y que logró ver más allá de lo elemental, ¿no? Incluso se llega a decir que la muerte de Maceo fue uno de los más duros golpes para la independencia, para la revolución, porque se perdió con él a una persona que ya tenía asumida desde su conciencia que la ayuda estadounidense nunca iba a ser libre de costos y que le iba a resultar excesivamente onerosa la ayuda a Cuba de parte de Estados Unidos. Pero por supuesto, de ese siglo XIX cubano no se puede hablar de la relación entre anexionismo y antiimperialismo como configurante de la colonialidad en Cuba sin hablar de José Martí. José Martí, no solo es conocido por sus dotes como escritor, como poeta, sino que también fue el líder de la última guerra decimonónica por la libertad de Cuba y fue un pensador, un intelectual fuera de serie, sin comparación posible. Martí llegó a configurar su idea de la descolonialidad, de la descolonización de Cuba, desde 4 puntos fundamentales. Desde lo económico, Martí siempre defendió la independencia económica de Cuba, que las formas de dependencia de Cuba en lo económico la condenaban a una condición colonial de la que tenía que despojarse. Y eso va desde los grandes análisis macroeconómicos, de las grandes discusiones entre proteccionismo y libre mercado en las que Martí se sumergió, entre la advertencia a los empréstitos, a los intereses comerciales de Estados Unidos en América, hasta cosas elementales, que parecen elementales, pero que tienen un gran peso. Hay una frase de Martí en la que dice, al pan prefiero el casabe y el café que se endulza con miel. Y eso casi pareciera como un capricho gourmet de Martí, pero encierra todo el ideal económico de este pensador. Él decía, al pan prefiero el casabe porque el casabe se podía hacer
con la yuca que se daba en Cuba, mientras que la harina de pan hay que importarla. O sea, si prefería el casabe, no era solo por el sabor o por un gusto, sino porque ese era el alimento fundamental para el pueblo cubano que se podía hacer en Cuba y que le daba a Cuba soberanía alimenticia, que es soberanía económica, que es soberanía en todos los sentidos. Y al café, que se endulza con la miel, porque el azúcar para Martí, y en ese siglo XIX más que nunca, representaba la esclavitud, representaba la opresión, representaba esa estructuración económica de Cuba alrededor de los centrales, alrededor del trabajo esclavo o luego del trabajo asalariado, pero que era brutal y que representaba el cultivo de la caña, que tenía tiempo muerto, que tenía todas esas desfiguraciones, deformaciones del modelo económico que para Martí la asumían a Cuba en una posición de desventaja y de depender de otros mercados. Porque al final, cuando Cuba se estructuraba alrededor del monocultivo de la caña, hacía que Cuba dependiera, no solo podía vender el azúcar y dependía de importar todo lo demás. O sea, con esa frase, que parece un caprichito de Martí, una cosa dicha a paso, ya ahí se expresaba a la perfección ese pensamiento económico anticolonial. Lo otro, por supuesto, en lo político. Martí siempre defendió la idea de la república, la idea de que Cuba debía permanecer fuera de del ámbito de la colonia de España, pero también que tenía que responder siempre a esa amenaza de Estados Unidos, ¿no? Está el celebérrimo, archiconocido testamento político de Martí. Antes de morir, le escribe a Manuel Mercado, le dice que su onda es la de David, que convivió en el monstruo y le conoce las entrañas, y que toda su vida estaba asignada y tenía que ir dirigida a impedir que Estados Unidos se apoderara de Cuba, porque además él pensaba, y además la historia le dio la razón, de que Cuba solo era un punto de avance para apoderarse de la región, y luego Estados Unidos se apoderó del mundo, no ya por las vías tradicionales bélicas, pero sí se convirtió en el hegemón y en el dueño práctico del planeta. Y eso Martí lo tiene planteado ya como una idea de antiimperialismo opuesto al anexionismo y como condición para liberarnos de la colonialidad. En lo cultural hay 1000 elementos en los que Martí defiende la autonomía, la independencia de Cuba. Está hasta, por ejemplo, la idea de los códigos nuevos, un artículo que tiene Martí que defiende que los códigos de América no podían responder a las normativas europeas, que no se podía buscar en Europa las respuestas a los problemas de Cuba y a los problemas de América Latina. Está todo el elemento de que la creación literaria, que la creación artística en Cuba no respondiera a los lenguajes, a los ideales estéticos incluso de países foráneos, sino que se debía fomentar en Cuba la creación más auténtica. Hay una frase, por supuesto, que tiene Martí de que dice que injertes en Cuba lo mejor del mundo, pero el tronco tiene que ser nuestro. Y esa es una idea de autenticidad en la cultura que es presupuesto para la lucha contra la colonialidad. Y en lo social, en la idea de sociedad que tenía Martí, que tenía la idea de que la primera ley debía ser el culto a la dignidad plena del hombre, y la idea de que fuera una sociedad donde las personas fueran más prósperas sin tener que explotar a otras, porque se habla mucho del ideal de Martí, pero no se ahonda suficiente en la idea de que Martí siempre defendió una sociedad en la que no podían haber acumulaciones extraordinarias de riqueza en detrimento de los demás, que el excesivo lujo provocaba en los pobres el rencor y la violencia. Esa idea de Martí de la equidad y de la equidad como presupuesto de la dignidad, que está en Martí, que está en su ideal de sociedad. Y eso puesto en ese pensamiento ya antiimperialista de Martí a la idea que él desarrolla sobre la sociedad estadounidense. Y él la desarrolla en la sociedad estadounidense porque fue la que conoció, ¿no? Pero cuando él va describiendo a esa sociedad metalizada, en la que se vivía muy deprisa, en la que las personas solo se movían por el interés material, por el interés mercantil, él estaba describiendo la forma más desarrollada hasta el momento del capitalismo. O sea, y ese era un ideal de sociedad
que él no compartía y que él entendía que si ese ideal de sociedad se traspolaba a Cuba, se injertaba en Cuba, iba a resultar nefasto para nuestro país, como lo fue luego. Martí, por supuesto, se tuvo que enfrentar porque sus ideales antiimperialistas no eran el consenso absoluto. Se tuvo que enfrentar a esa posición de anexionismo, que se expresaba fundamentalmente en dos vertientes. El integrismo, que llegó a tener hasta un partido en el que se defendía contra el independentismo formar parte de España, e incluso al autonomismo, que defendía formar parte de España, aunque se tuvieran algunas reformas y que Cuba pudiera tener algún grado de autonomía. O sea, la idea de la comunidad autónoma ensayada por primera vez en la isla. Y por supuesto contra las posturas anexionistas que no decayeron en esa época. O sea, hubo muchas personas que se siguieron insistiendo en la idea de que Cuba por sí sola no se podía valer y que tenía que necesariamente integrarse a la Unión como un Estado más. Y con la intervención militar de Cuba, con la muerte de Martí, con la muerte de Maceo, ese ideal anexionista se acercó mucho a su concreción. Si no se logró la anexión de Cuba a Estados Unidos, fue en una por la resistencia de los patriotas y por la resistencia del pueblo, pero también porque el interés de los Estados Unidos se transformó, evolucionó. De esa idea que tenía John Quincy Adams de la fruta madura, de esa idea que tenían muchos padres fundadores de la expansión territorial, la clase dirigente en Estados Unidos pasó a entender que lo mejor no era apropiarse de Cuba como un territorio más, que eso implicaría darle a los cubanos derechos como ciudadanos estadounidenses, un estatus de igualdad, sino entender que lo mejor era someter a Cuba por nuevos métodos, que fueron los métodos que se ensayaron en esa segunda etapa, que eran los métodos neocoloniales. En esa etapa hay un primer periodo en el que luego de la intervención militar se aprueba la constitución, la primera constitución de la República de Cuba, que no fue las constituciones de la República en armas, que era una constitución ambisa, pero la primera constitución nació con el apéndice constitucional de la enmienda Platt. En tanto la enmienda Platt estuvo vigente, Cuba fue, y esto es una tesis mía que algunos autores defienden, pero en general no es del todo aceptada, pero a todos los efectos Cuba fue un protectorado estadounidense hasta tanto permaneció vigente la enmienda Platt, con todas las atribuciones que le daba la enmienda Platt al gobierno estadounidense, de poder intervenir en Cuba cada vez que quisiera, de tener privilegios sobre determinados territorios para hacer sus bases navales y sus carboneras, o sea, todos esos privilegios que tenía Estados Unidos sobre la República de Cuba convertían al país en un protectorado. Así que ese primer periodo en los que formalmente Cuba era independiente, pero que materialmente, desde el punto de vista político, legal y además, por supuesto, desde el punto de vista económico, Cuba era totalmente dependiente de Estados Unidos y tenía una condición de colonialidad innegable. Hasta que se abroga la enmienda Platt. Y hay un periodo de turbulencia en los años 30 y luego se aprueba la Constitución de 1940. Desde el punto de vista formal, hay un debate muy álgido sobre cuándo es que se puede hablar de la creación del Estado cubano, ¿no? De un Estado cubano soberano. Desde el punto de vista formal, a mi juicio, es con la Constitución de 40 donde surge el Estado formalmente soberano. Porque era la Constitución que no tenía una enmienda constitucional, que no tenía esas capacidades de Estados Unidos de intervenir, al menos de plano formal, legal. Pero bueno, en lo material esa constitución no se llegó a concretar. Hay una frase ya célebre que se dice que la constitución se convirtió en letra muerta. Y así fue, o sea, esa constitución, aunque en lo formal ya planteaba un grado de soberanía mucho mayor, cualitativamente mayor, no llegó a concretarse en la vida social y económica del país. Pero ese es un segundo periodo en el que por lo menos ya no existía la enmienda Platt. En todo este periodo de la neocolonia hubo, por supuesto, en la clase dirigente, en la clase burocrática de Cuba,
una condición de colonialidad innegable y además exorbitante. Los cubanos en la primera constitución, la de 1901, que entró en vigor en 1902, se hacía la alusión al favor de Dios a la misma manera de la constitución estadounidense. El Capitolio que luego mandó a construir Machado era una réplica del Congreso de los Estados Unidos. O sea, había toda una postura de proyección, de adoración hacia esa condición colonial, de aceptación incluso. O sea, Cuba era una nación aliada de Estados Unidos. Batista llegó a declararle la guerra al eje fascista solo un día después de que Estados Unidos le declaró la guerra al eje fascista. O sea, toda la élite burocrática, toda la clase dirigente de Cuba se supeditó a ese ideal de colonia y apoyó con mucho entusiasmo esa condición, con los empréstitos, endeudando al país, promoviendo que hubieran bases de Estados Unidos en Cuba, y los presidentes, la primera visita que hacían siempre era a Estados Unidos, estaban los embajadores de Estados Unidos en Cuba, tuvieron etapas en las que prácticamente eran los que dirigían el país, eran los que ponían y quitaban presidentes en Cuba. O sea, todo eso era un tributo simbólico y material a la condición colonial de Cuba. Pero la contraparte fue el desarrollo en la sociedad de intelectuales, de revolucionarios, de personalidades que no solo se opusieron a esa condición colonial y que no solo se opusieron a ese anexionismo material de Cuba a Estados Unidos, sino que se fueron desarrollando en esa línea antiimperialista que había comenzado desde el siglo XIX, que había alcanzado un punto muy alto con Martí y que se continuó desarrollando en el siglo XX ya con la influencia del pensamiento marxista. Ya el imperialismo no solo era exclusivamente la idea de Estados Unidos, sino era ese estadio superior del desarrollo capitalista, que podía estar representado en Estados Unidos como podía estar representado en otras naciones del mundo. O sea, y se va desarrollando en la intelectualidad cubana esa idea de que Cuba, para ser soberana, para ser verdaderamente independiente, para ser verdaderamente libre, tenía que ser defendida desde posturas antiimperialistas, tenía que estar opuesta al capitalismo. Y hay tres figuras fundamentales en ese primer periodo, que son Mella, Villena y Itera. No voy a ahondar mucho porque me estoy demorando y me dieron 45 minutos y me estoy demorando mucho en la exposición. Pero bueno, las particularidades de Mella, Villena y Itera era que tenían mucha influencia del pensamiento marxista, mucha influencia del pensamiento socialista. Mella fundó el Partido Comunista, Guitera fue secretario del Partido Comunista. Guitera tuvo una relación un poco más tensa con los comunistas de la época, pero su programa político de la organización que fundó, de la Joven Cuba, se veía, se notaba que tenía una proyección socialista. Los tres tuvieron posturas muy antiimperialistas de enfrentarse a Estados Unidos. Mella y Villena del plano intelectual, Itera fue el que tuvo un asiento en el gobierno de los 100 días, que duró muy poco, pero que fue un gobierno que marcó un hito en la historia de Cuba, porque fue el primer gobierno que logró enfrentar a los designios del establishment estadounidense. Fue el primer gobierno que los estadounidenses no sabían cómo manejar a su antojo. Y Guiteras en ese entonces aprobó no solo leyes, o llegó a aprobar leyes al presidente Grau, que fue el presidente del gobierno de los 100 días, sino que por supuesto también aprobó muchas leyes que se basaban en la justicia social, en el avance de legislaciones más favorables a los obreros, la jornada de 8 horas, intervino muchas de las empresas eléctricas, le intervino la empresa eléctrica que era de propiedad estadounidense, o sea, se opuso de manera frontal y radical a esa nueva metrópoli de Cuba que era Estados Unidos. Y ahí en esa etapa ya se fue definiendo de manera muy, muy clara que en Cuba, para deshacerse de la condición colonial, no bastaba con un documento escrito, no bastaba con determinados reconocimientos internacionales, sino que la postura tenía que ser enfrentada al imperialismo. Y que la mera existencia de Cuba, la mera independencia y soberanía de Cuba, iba a implicar tener enemigos y tener como enemigos
a Estados Unidos, al imperialismo y al proyecto de dominación capitalista que tenía Estados Unidos. Y por supuesto hay un segundo periodo, que es el periodo de luego de la Constitución de 40, cuando se traiciona esa ilusión que surgió de la Constitución de 40, cuando Batista da el golpe de Estado, su cuarto golpe de Estado, pues Batista fue una figura que en la historia universal no conozco otra figura que haya dado 4 golpes de Estado, todos exitosos. O sea, Batista se llegó a convertir en un profesional de los golpes de Estado. Y ese último golpe de Estado que dio en 10 de marzo de 1952, dio al traste con la emoción, la ilusión que había con la Constitución del 40, con la ilusión de que podía hacerse una república más justa en esos límites de la democracia liberal burguesa. Y de esa etapa nació la radicalización de él, lo que se conoce después como la generación del centenario, de la que fue su líder indiscutible, Fidel Castro Ruz. Fidel llevó a cabo un proyecto que en sus inicios era de emancipación, de independencia, de soberanía, pero que fue con el tiempo adquiriendo la radicalidad que lo llevó a posturas antiimperialistas y a posturas muy cercanas al marxismo. Aunque eso siempre se manejó con discreción, con cautela, por los mismos prejuicios en contra del socialismo y del comunismo que existían en Cuba, hay documentos históricos que delatan la influencia del marxismo y de esas posturas a favor del socialismo y del desarrollo social en la dirigencia del movimiento 26 de julio, que fue el que fundó Fidel luego del asalto a Cuartel Moncada. Ese pensamiento socialista se ve en una carta, en una circular que hizo Fran País, que era el jefe de acción y sabotaje, en el que decía que el movimiento 26 de julio no solo podía limitarse a luchar por derrocar al dictador Batista. O sea, del mismo modo en el que en el siglo XIX Martí decía que no se podía limitar Cuba a deshacerse de la opresión española, ahora el movimiento 26 de julio decía que no bastaba con derrocar a la dictadura, que Cuba merecía un mejor país, que el pueblo de Cuba merecía más prosperidad, más justicia, y que se incluyera en el ideario político las más modernas corrientes teóricas y sociales. Y ahí muy sutilmente hacía alusión, por supuesto, a esa alternativa al statu quo capitalista, que con todos sus defectos, que con todos sus errores, que con todas sus flaquezas que luego condujeron a su fracaso, pero que estaban representadas en el campo socialista y en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esa alternativa que era el socialismo al capitalismo. Fidel, por supuesto, luego triunfa la revolución. Ahí está la tercera etapa, la condición colonial, y se empezó a configurar en Cuba un proceso que ya fue de mayores magnitudes. Y en el seno del pueblo cubano se empezó a entender que la idea del antiimperialismo, que la idea de la descolonización, estaba asociada al proyecto socialista, estaba asociada al proyecto revolucionario. Mientras que en la postura en contra, en la postura de la reacción, se fue configurando el núcleo de la anexión. Anexión que era expresa de personas que entendían que Estados Unidos tenía que intervenir militarmente en Cuba, hasta otras posturas que planteaban una restauración capitalista. Restauración capitalista que no hay manera, y la historia lo ha demostrado, no hay manera en que una restauración capitalista lleve a Cuba a un estatus de independencia y soberanía. No es algo que está por probarse, es algo que ya pasó en Cuba, que ya sucedió y se demostró, fueron más de medio siglo en los que el capitalismo llevó a Cuba a permanecer en esa condición de colonialidad. Eso implica, y ya me van quedando pocos minutos, eso implica, hay una aclaración que quiero hacer, o sea, cuando se habla de la Unión Soviética, hay mucha gente que plantea que Cuba fue una colonia de la Unión Soviética, posición con la que yo discrepo, pero ciertamente a nivel social, a nivel incluso de la dirigencia, hubo rasgos de colonialidad en la relación con la Unión Soviética, en la aplicación dogmática del marxismo, porque si el marxismo no lo podíamos desarrollar nosotros, el marxismo lo estaban desarrollando ellos y ellos eran lo que sabían, lo que había que hacer, así que lo que decían ellos era lo que era lo que había que aplicar. En esa aplicación dogmática del marxismo hay un rasgo de colonialidad.
en la relación de Cuba con la Unión Soviética. Y por supuesto en todas esas posturas en las que se reverenciaba a la Unión Soviética, en las que muchas veces se había una supeditación. Incluso hay un proceso a principio, en los primeros años de la Revolución, que es el proceso que se conoce como sectarismo, microfracción, con Aníbal Escalante, que él llegó a plantear que la relación de Cuba tenía que ser supeditada a la Unión Soviética, que esas posturas de Fidel eran revisionistas, que esas posturas de Fidel no estaban acordes con lo que debía ser la internacional, con lo que debía ser el campo socialista. Esa idea de que el socialismo cubano tenía que supeditarse ideológicamente, simbólicamente, en todos los, teóricamente, a los postulados de la Unión Soviética, es un rasgo de colonialidad. Y es un rasgo de colonialidad que el mismo Fidel denunció en un discurso ya en el siglo XXI, uno de los últimos discursos públicos de Fidel, en los que dijo que el principal error que habíamos cometido en Cuba era haber pensado que alguien sabía cómo se hacía el socialismo. Y eso es una condición de colonialidad, un rasgo de colonialidad. El hecho de pensar que otras personas en otro país, en otra nación, con más desarrollo, con más historia, son los que pueden, desde ahí se pueden importar las soluciones a las problemáticas cubanas. Y es una de las condiciones para deshacerse de la colonialidad, es entender que los problemas que son de los cubanos, que los problemas que son de una región, se resuelven con los cubanos, por los cubanos y con los métodos que podamos desarrollar nosotros mismos, nunca con soluciones que puedan provenir del extranjero. Por mucho que se injerte en la República, como decía Martí, lo mejor del mundo, ese tronco tiene que ser auténticamente nuestro. Y ya para terminar, para no agobiarlo, o sea, con todo este tracto histórico, se pueden delimitar tres rasgos fundamentales de la colonialidad como condición, como condicionante para el desarrollo histórico de cualquier nación, pero en específico de Cuba. El primero es el subdesarrollo. Hay dos rasgos de subdesarrollo que son fundamentales: la pérdida de memoria histórica y el aislamiento. Un pueblo sin memoria, un pueblo que no sepa su historia, un pueblo que desconozca sus tradiciones o que las abandone, es un pueblo que es susceptible de ser colonizado, perdón. Porque ese pueblo no va a tener las herramientas culturales, sociales, políticas para enfrentarse a formas más sutiles de dominación. Puede que ese pueblo resista de manera militar, de manera violenta, una intervención, una invasión, pero con formas de dominación más sutiles sobre lo hegemónico, sobre lo simbólico, va a estar desarmado. Y bueno, Bolívar lo dijo: un pueblo ignorante se convierte en instrumento ciego de su propia destrucción. En este caso, un pueblo que no tenga memoria histórica se convierte en vasallo de otro, a veces sin saberlo. Y lo otro es estar aislado, es entender, y esa peculiar condición insular de Cuba propicia eso, ¿no? Que el hecho de que esté aislada y de que no logre establecer puentes o alianzas con otras naciones que están en su misma condición, que tienen problemas muy similares, y al aislarse se convierte en un objetivo fácil para la colonialidad, para la colonización. Ese subdesarrollo es uno de los rasgos fundamentales. El otro es la dependencia. La dependencia que puede ser en cualquier orden. Puede ser la dependencia económica, el hecho de que la nación dependa financiera, económicamente de otra, que vulnera cualquier atisbo, cualquier proyecto de soberanía. Sin esa base fundamental no se puede alcanzar ningún grado de independencia. La dependencia que se da en lo político, cuando las leyes o las decisiones que se toman en un país dependen de otro, dependen de una potencia, que es la que de manera velada o expresa decide sobre las situaciones del país. Y la dependencia social. O sea, la dependencia social es que una sociedad, para su dinámica cotidiana, dependa de otra para articularse, para vivir. Y en eso hay un rasgo, el tercer rasgo fundamental de la colonialidad, que es el culto a la simbología foránea. Ya voy terminando porque ya no me queda más tiempo. Pero ese culto a la simbología foránea se puede ver desde el hecho de que en un país como Cuba, que no ha logrado erradicar esas
posturas anexionistas, que no ha logrado erradicar esas posturas coloniales del todo y que no lo va a lograr en un plazo en lo inmediato, que en un país como Cuba, con una tradición antiimperialista tan rica, con una historia de enfrentamiento a Estados Unidos, haya personas que se vistan con la bandera de Estados Unidos. Eso es culto a una simbología foránea. Pero eso no solo se da a nivel social, también se da, por ejemplo, en el sistema de premios que hay en Occidente y que hay en Estados Unidos. Cuando en Cuba hacemos válido a un escritor por obtener un premio en Estados Unidos o en un país de Europa, cuando hacemos válido a un músico porque tiene un éxito en los Billboard o tiene un premio en Grammy, cuando entendemos que un cineasta es exitoso, es talentoso, cuando es nominado al Oscar o cuando gana un Oscar, estamos validando un sistema de premios que no nos pertenece, un sistema de construcción de hegemonía que se hace desde afuera, y estamos convirtiéndonos, además de rendir tributo a esa simbología foránea, a ese discurso a ese discurso semiótico de dominación, por muy sutil que sea, porque es un discurso semiótico de dominación, nos hacemos vasallos de esa otra potencia. Porque el mejor cine para nosotros va a ser el que ellos decidan que es el mejor cine. La mejor música va a ser la que ellos decidan que es la mejor música. La estética que nosotros entendamos es la más hermosa, la más adecuada, no va a ser una que construyamos enteramente nosotros, sino una que nos construyan desde afuera. Todos esos rasgos constituyen la colonialidad, y a lo largo de la historia de Cuba han sido condicionantes del desarrollo histórico. Y hoy en Cuba configuran también los principales retos que tenemos. O sea, Fidel llegó a decir en un momento muy complejo de Cuba, la cultura es lo primero que hay que salvar. O sea, ese reto que tiene Cuba hoy, no solo de construir un proyecto de país que sea económicamente sustentable, que tenga un proyecto desde el punto de vista constitucional y de legislación viable, sino también que a nivel ideológico, que a nivel de los imaginarios populares, a nivel de ese sustrato social, no se le rinda culto a símbolos foráneos, no se les rinda culto a alternativas de Cuba que dependan de un vínculo con otro país, sino que los cubanos sepan defender a todos los niveles un proyecto de nación por los cubanos y para los cubanos, un proyecto de nación que verdaderamente nos pertenezca y que se sacuda de una vez y por todas cualquier yugo colonial que trate de oprimirlo. Hasta ahí yo creo que ya agoté mi tiempo y ya creo que lo agoté bastante, ustedes también. No, perfecto. Va a escuchar bastante aplauso virtual, así que un poco de paciencia. Muchísimas gracias. Voy a abrir el chat porque yo creo que va a haber más aplauso en el chat y hay que esperar un poquito. Bueno, Michelle, muchísimas gracias. Realmente bueno, para empezar, es un resumen magnífico de muchas de las conversaciones que hemos tenido durante estos 4 días, pero es más que eso, es una lección de historia, una lección magistral y una lección con una resistencia y una confianza de que, como hemos ido diciendo, si hay problemas, la cuestión es dónde buscar la solución, ¿no? Y yo soy un poco mayor, me da tanta ilusión y me reconforta tanto que una generación joven pueda tener esa confianza en su propia cultura, su propia sociedad. No sé si está leyendo los comentarios, gracias. No puedo hacer aplausos sonoros. Muchas gracias. Mucho material que considerar y perspectivas originales. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, voy a pasar a los comentarios y las preguntas. Pueden levantar la mano o pueden activar el micrófono. Adelante. Un mundo reflexionando. Tengo a mi lado un historiador que seguro que tiene 1000 preguntas. Tony, ¿quieres? Bueno, preguntas, no comentario. Yo comparto la opinión de Par, que realmente fue una exposición magistral desde el punto de vista no solamente de usted, sino también de muchos cubanos. Efectivamente, refuerza muchos de los debates que hemos tenido en los 4 días pasados.
porque nos hemos concentrado en la descolonización, pero rara vez realmente en la soberanía. Entonces, lo que usted dice del anexionismo, antiimperialismo, etcétera, la conexión entre esto ha sido nos ha recordado muchísimo la importancia de vincular las dos cosas, vincular la soberanía con la descolonización, etcétera. Entonces, muchas gracias. Pero empiezo por esto y porque voy pensando en preguntas. Espero que no se caiga la conexión. Aris, Delio. Sí, bueno, vamos a ver que no se caiga la conexión. No sé si me escucha todavía, Michelle. I think it's showing his connection is lost. Ya. Entonces, gracias, Ceci. Vamos a esperar hasta que regrese. Siempre le podemos mandar las preguntas por WhatsApp, pero si hay comentarios, si hay reflexiones, adelante. Delio, Aris. Delio, adelante, por favor. Gracias. Bueno, no veo a Michelle ahí. Yo lo que quería era preguntarle, tengo una duda socrática que me asalta. ¿Cuáles son los 4 golpes de Estado de Fulgencio Batista? En mi opinión personal y por mis estudios de historia, el ascenso de Batista en 1940 a la presidencia no puede ser considerado un golpe de Estado, toda vez que es producto de las elecciones que dieron lugar a la aprobación de la Constitución del 40. Si asumimos que que en el 40 su ascensión al poder fue producto de un golpe de Estado, estaríamos reconociendo también que los comunistas que fueron aliados a la Convención Constituyente por la Coalición Socialista Democrática que presidía Batista, también son resultado de ese golpe de Estado. Entonces, yo quisiera que él me aclarara desde el punto de vista histórico esa afirmación, ¿no?, de que los 4 golpes de Estado. Y hacer 2 comentarios, Michelle. Uno, hay una frase de Max Born que dice que el padre de la mecánica cuántica, que uno de los graves problemas y peligros que enfrenta este mundo constituye la creencia de una sola verdad, y peor que ello, que uno mismo se encuentre en posesión de ella. Esto tiene que ver con todavía una costra tenaz del coloniaje que no hemos podido a nivel individual quitar en Cuba. Todavía el pensamiento disidente y patriótico, y cuando digo disidente, digo de la disensión de lo que no esté de acuerdo, y al pensamiento patriótico que defiende con razón y con fuerza y con corazón a la patria. Si ese, que tú lo dijiste, o sea, ese pensamiento que por los años y la presencia soviética, incluso ya el Che hablaba cuando le escribía a Armando Har que los manuales eran un ladrillo, que no, los manuales soviéticos eran un ladrillo, no te dejaban pensar, y que solamente el partido podía pensar por ti, era lo más antidogmático que existía. Es una carta extraordinaria del Che Armando Har en el año 65. Y lo otro que tiene que ver, para mí, el mayor paradigma de el antiimperialismo y de la libertad y de la soberanía nacional lo constituye José Martí, sin duda alguna. Creo que el núcleo duro de la cultura cubana lo es la lucha constante por la libertad y la independencia, ora individual, ora colectiva. Todas las muestras genuinas de nuestra cultura, ya sea a nivel individual o a nivel colectivo, si no están tocadas tangencialmente, al menos están penetradas por ese sentimiento de independencia y de soberanía. Y decía, recuerdo aquel episodio en el 4º Congreso del Partido, donde la gente miró mal a nuestro querido Eusebio Leal,
porque le dijo que ahora sí éramos verdaderamente independientes, y todo el mundo lo miró con prevención. Bueno, ¿cómo es que eso ahora sí seremos medio? Y entonces él le escribe un papel a Fidel, le pasa un papelito a Fidel, y entonces Fidel dice, bueno, Eusebio quiere hablar, y Eusebio explica que al quitarnos la dependencia económica, que en algún momento ninguna dependencia es buena, de la Unión Soviética, que nos compraba todo el azúcar, nos vendía muchísimo petróleo, pues entonces también recuerdo a Martí que decía, quien compra manda. En este caso ellos ponían la música, y un poco pues en el plano social eso sea todavía, y cuando se ve, y cuando vemos un discurso de independencia individual para nada antipatriótica, pues vemos entonces que las personas se resienten, se lastiman, y sí, les falta la fuerza que pedía Varela. Hay un artículo que yo recomiendo, siempre para mí me ha alumbrado, y yo creo que lo que es bueno para uno puede serlo para los otros, aunque no necesariamente es así. Decía en Patriotismo, un artículo publicado en 1818, que dice que el celo excesivo en que miramos a un compatriota puede ser la razón por la cual entonces lo convirtamos en cuando menos en un adversario de la causa. ¿Por qué pensar que un pensamiento o una exposición distinta a nuestra manera de pensar tiene que ser necesariamente egoísta, necesariamente contraria o perversa a la causa que defendemos todos? Creo que es todavía una batalla que tenemos que luchar para ser firme aquel mensaje lírico civil de Villena, cuando dijo, para limpiar la costra tenal del coloniaje, para que la república se mantenga de sí, para ser firme el sueño de mármol de Martí, quien dijo que patria era equidad, respeto a todas las opiniones y consuelo al triste. Y decirte finalmente una cosa, que a lo mejor unos te lo dicen u otros no. Te lo dije en Bayamo: sigue haciendo tu programa con la decencia, con el lenguaje mesurado, con la razón de frente, con la tranquilidad en la exposición y la convicción en el corazón. Ello será fundamental para que puedas seguir defendiendo con juicio sereno y certero, y sobre todo con convencimiento, a esta tierra nuestra que nos reservó el Creador por cuna, y que por una u otra razón seguiremos defendiendo y descolonizando. Gracias, Delio. Michel, no sé si quiere responder de alguna manera. No, yo coincido con Delio totalmente. Lo conocí en Bayamo, lo conocí en Granma, fue un privilegio tremendo poder compartir con él allá. Lo único que quisiera que me repitiera el tema de Batista y el golpe de Estado, porque no lo escuché, se me cayó la conexión en ese momento. Si me pudiera repetir qué fue lo que me dijo. Sí, cómo no. Bueno, él está ahí. Me dijiste que en tu exposición dijiste que Batista había dado 4 golpes de Estado. Yo quería que me aclararas los 4 golpes de Estado de Batista. Ya. Bueno, el primero es el que él da con los sargentos, con el golpe de Estado a Machado. El segundo es el golpe de Estado que le da al gobierno de los 100 días. El tercero es una suerte de golpe de Estado parlamentario que da para quitar a José Miguel Gómez y poner a Laredo Bru. Y a Miguel Mariano Gómez, perdón, y a poner a Laredo Bru, que yo creo que es de los más tempranos ejemplos de lawfare y de golpes parlamentarios. Y el cuarto, que sería el golpe de Estado de Colombia, el golpe de Estado más conocido, que es el de 10 de marzo de 1952. O sea, forma parte de 4 golpes de Estado, todos exitosos. Gracias, Michel, gracias. Bueno, y si no compartes esa tesis, me lo dices, compadre, me escribes o algo. No, yo pensé que porque mucha gente se refiere a la del 40, al periodo presidencial del 40. No,
no tenía la claridad sobre esos temas. Gracias, Michelle. No, gracias a ti por el comentario y te saludo y te abrazo. Me encanta que esa conversación entre Manzanillo y La Habana se haga a través de Nottingham. Eso es lo bueno de la globalización y del Internet. Más comentarios, más preguntas. Hay también en el chat, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta directa. María de los Ángeles hizo la pregunta, ¿qué papel puede tener revitalizar el pensamiento crítico de los 60 como didáctica descolonizadora en la Cuba actual? Yo creo que Delio decía una cosa, ¿no? Cuando se colapsa el campo socialista, nos quedamos tremendamente solos. Pero en esa soledad hallamos la fortaleza que representa de tener que valerte por ti mismo, y eso implica que todo lo que logres a partir de ese momento en que te quedas tremendamente solo es fruto de tu trabajo y de tu propio esfuerzo, y es un elemento de independencia y de ganar en soberanía. Con el tema del pensamiento crítico y con el desarrollo teórico y filosófico, yo creo que en los 60 no tuvimos la madurez como para entender que en este hemisferio éramos el único país socialista, con una revolución en el poder, y que no podíamos limitarnos a convertirnos en altavoces del pensamiento que se hacía en otros países. Que nosotros teníamos la capacidad, el talento y la obligación de ser un referente en todos los órdenes, no solo en lo simbólico o en lo político, sino también en la producción teórica y en la producción filosófica. Yo creo que volver a ese espíritu, yo creo que rescatarlo es fundamental para que no solo en Cuba tengamos un pensamiento colonializado, emancipado, sino también para entender, estar a la altura de esa responsabilidad que yo creo que tenemos como proyecto, como país, de construir referentes, no solo de asumir referentes importados, sino también de construirlos y de aportar a la discusión que se da a nivel global sobre cómo hacer de este mundo un mejor lugar. Y yo creo que ese pensamiento de la escuela de pensamiento crítico, de la revista Pensamiento Crítico, de la Facultad de Filosofía de aquella época, yo creo que hoy tenemos incluso más talento, más capacidad. Han pasado muchos años, se ha desarrollado mucho la capacidad crítica de nuestros intelectuales, de nuestros escritores, de nuestros especialistas, de nuestros investigadores. Y yo creo que estamos en las condiciones inmejorables para estar a la vanguardia de la producción teórica en lo que es el marxismo y en lo que es el pensamiento contrahegemónico en general. Y bueno, eso también influye mucho, en eso influye mucho también el trabajo de la editorial. Así que también es una responsabilidad mía, aunque pequeña, en ese empeño por tratar de editar y divulgar lo mejor del pensamiento en Cuba. Yo creo que es fundamental desde el punto de vista de lo simbólico y de lo ideológico. Gracias, Michelle. Una pregunta en el chat de parte de María de los Ángeles. Otra vez, ¿te inspiraste en Letra con Filo de C. Carlos Rafael Rodríguez para nombrar tu programa? Sí, generalmente la gente no me hace esa pregunta, me hace ¿por qué le pusieron con filo? Pero sí, es basado o inspirado en los 3 tomos de Carlos Rafael Rodríguez, que se llamaron 3 tomos, 2 tomos, los tengo aquí en la biblioteca, de hecho, acá atrás. Letra con Filo, que era una compilación de artículos, de ensayos de Carlos Rafael Rodríguez, que no solo fue ministro y dirigente partidista del proceso revolucionario, sino que también fue uno de los grandes intelectuales de la Revolución Cubana junto a Juan Marinello y a otros muchos que no tienen la divulgación necesaria, pero que sin lugar a dudas marcaron una época. Y en ese afán de tratar de hacer un análisis riguroso, pero tratar de ir de manera frontal en las disputas ideológicas, fue que nos inspiramos para ponerle nombre al programa, que ya no iba a ser Letra con Filo, porque es un programa que es audiovisual, pero que iba a tener el mismo espíritu, como tiene el espíritu también de otros intelectuales, como Raúl Roa, por ejemplo, ¿no? Es tratar de darle continuidad a esa larga tradición de pensamiento contrahegemónico, de pensamiento marxista, de pensamiento independentista, que al final todo se puede reducir a la idea de independencia.
Muy bien, y parece que hay una seguidora más en el canal de YouTube de Confilo, así que muy bien. Steve Roberts, es un placer tenerte aquí, Steve. ¿Querías hacer una pregunta? Sí, sí, por favor. Bienvenido. Gracias. Primero quiero agradecerle a Michelle. No soy cubanista, he aprendido muchísimo, me ha fascinado su presentación. Quería simplemente hacer una pregunta que es muy ingenua, entonces por favor, si quiere, no me haga caso, pero usted habló de forma muy interesante sobre los rasgos colonizadores soviéticos, ¿no? de la influencia soviética en Cuba. Y eso es una meditación muy interesante. Quería preguntarle, realmente de forma ingenua, no hay nada malo detrás de la pregunta, según esa perspectiva, ¿cómo caracterizaría usted la intervención cubana en Angola? ¿Hay algo colonizador en esa intervención o no tiene nada que ver? No, para nada. O sea, a veces se trata de trazar paralelismos entre, por ejemplo, la intervención de Estados Unidos en Afganistán, en Medio Oriente, con esa